el valor del conocimiento. Hablemos de fusión de sociedades y de los efectos que tiene dicha fusión en los bienes de las sociedades absorbidas, incluidos incluso los establecimientos de comercio. Miremos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades. Con la fusión, los bienes se transfieren a la sociedad absorbente, agotando las formalidades legales. Pero ampliemos un poco este tema para comprender qué pasa con los establecimientos de comercio y con los diferentes bienes que tienen las sociedades absorbidas cuando son realizadas las fusiones y la sociedad absorbente es quien queda con dichos derechos. La Superintendencia de Sociedades informó sobre los efectos jurídicos de la fusión mediante un oficio reciente de agosto del 2014. Preguntémonos entonces, ¿qué sucede con los bienes que eran propiedad de la sociedad absorbida? Según el artículo 178 del Código de Comercio, que prescribe lo siguiente, veamos qué pasa con esos bienes. En virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las mismas. Básicamente, este artículo que nos dice es que tras el proceso de fusión hay una transferencia de todos los bienes a la sociedad absorbente o a la nueva sociedad que se crea de conformidad con la fusión. No es un acto de enajenación, es un acto de fusión, el título es fusión, solo que todos los derechos y todas las propiedades, todos los bienes, se radican en cabeza del absorbente por el mero acto de fusión a través de su escritura pública o de las diferentes documentaciones privadas en las que se realice esta situación. ¿Y qué más tenemos para saber respecto a esa fusión? ¿De qué manera se efectúa la tradición de los bienes de las sociedades fusionadas? La tradición de los bienes inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o por una escritura separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades que la ley exija para su validez o para que se surtan los efectos contra terceros. Así las cosas, cuando se realiza la fusión, el título es fusión, la tradición, en este caso la transferencia del dominio a la sociedad absorbente, se perfecciona finalmente, si se trata de un bien inmueble, por la escritura pública de la fusión, donde se relaciona el bien, o por una escritura separada, en la cual se realiza la transferencia del bien. Y tratándose de bienes muebles sometidos a registro, pues habrá necesidad entonces de presentar el documento de fusión ante las autoridades registrales para que finalmente los bienes formalicen su transferencia a la entidad absorbente y sean obviamente oponibles a terceros dichos registros. ¿Qué sucede con la sociedad que es absorbida respecto del patrimonio? La fusión supone una transmisión. En este caso no estamos tan en acuerdo con la superintendencia al utilizar la palabra transmisión. Habría que hacer diferencia en técnica jurídica de lo que es una transferencia y de lo que es una transmisión. Recordemos que la transmisión se da en la sucesión por causa de muerte y la realidad es que una sociedad que se fusiona no muere, sino que se disuelve y sin liquidar se traslada todos sus bienes, activos, derechos, obligaciones a la sociedad absorbente. Pero continuemos con lo que nos dice la superintendencia. La fusión supone una transmisión in universo in use del patrimonio de todas las sociedades fusionadas a favor de una nueva sociedad o de la absorbente. Al transmitir en bloque su patrimonio, las sociedades se extinguen y al extinguirse se opera una sucesión universal a favor del absorbente o de la nueva sociedad. Los nexo-obligacionales, los derechos reales, los derechos sobre bienes inmateriales, etcétera, se transmiten en ese bloque patrimonial que constituye una unidad jurídica. Claro está que el patrimonio de una persona, en este caso de una persona jurídica, constituye una universalidad en derecho. Así las cosas, cuando hay una fusión, se transfiere esa universalidad. Todo ese patrimonio, activos y pasivos, son transferidos a la sociedad absorbente.
Por lo tanto, es la absorbente quien tiene la obligación. Es la absorbente quien tiene los pasivos internos con los accionistas o socios, o los pasivos externos con los diferentes acreedores. Pero es a su vez quien es la propietaria ahora de todos los derechos, sean bienes corporales, incorporales, incluso de la propiedad intelectual. ¿Qué sucede con los establecimientos de comercio de la sociedad absorbida? Ahora bien, en torno a los establecimientos de comercio que posee la entidad absorbida o incorporada, pasan a ser de propiedad de la absorbente o incorporante. Y por ello, se debe inscribir en el registro mercantil la novedad relacionada con la transmisión de los derechos y obligaciones operada en virtud de la reforma. Claro está, si tenemos entonces un establecimiento de comercio que es una universalidad jurídica, propiedad de la sociedad absorbida que ahora pasa a la absorbente, pues tenemos que comunicar de ese hecho a la Cámara de Comercio respectiva y se comunica con el acto de fusión para que cambien el registro de la sociedad antes absorbida a la nueva sociedad o a la sociedad absorbente, de manera que el registro público, en este caso el mercantil del establecimiento de comercio, sea ahora el propietario, la sociedad absorbente. Así las cosas, el establecimiento de comercio tras la fusión queda incorporado en la sociedad absorbente, no por un acto de enajenación, sino por un acto de fusión. ¿Qué conclusión nos trae la Superintendencia de Sociedades? Veamos. De la perspectiva legal como del concepto citado, es claro que en relación con la tradición de los inmuebles se pueden transferir a la sociedad absorbente o a la nueva compañía mediante la escritura de fusión o por escritura pública distinta. Es así que los muebles se entregarán por inventario y si están sujetos a registro, como en el caso de vehículos o de establecimientos de comercio, se deberán cumplir la formalidad para cada caso. Sobre los temas de fusión, sobre la absorción de sociedades y la transferencia de los bienes, puede consultar mucho más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.